Dios es bueno. Quiero compartir con ustedes una palabra que es muy curiosa porque no siempre pasa, pero hoy es uno de esos días especiales y me gustaría hacerlo. Porque este mensaje lo está predicando, este mismo mensaje lo está predicando en este momento mi esposa en otro estado de la República. Así que estamos predicando el mismo mensaje en dos lugares completamente diferentes del país. No lo hice solo por el detalle de esta preciosa coincidencia, sino porque de verdad me hizo bien, y creo que para este fin de semana de cierre de cultura me pareció muy significativo y me pareció muy útil. Diga conmigo: cultura. En la Biblia no aparece la palabra cultura como tal, porque es una palabra que tiene su momento en el que nace la palabra cultura, pero su existencia es desde antes de la creación. Míreme, antes de que existiera el sol y las estrellas, ya había una cultura en el reino de los cielos. Eso significa que es importante. Si Dios hace algo antes de hacer la creación, significa que es valioso. Amén. Así que acompáñame al Salmo capítulo 92. Acompáñame al Salmo 92 y vamos a tomarnos unos pequeños momentos. Hoy en día hay una cantidad de libros, sobre todo muchos libros autobiográficos, que tienen una razón por la cual se venden. Para los que nos gusta leer libros autobiográficos o libros de biografías de alguien más, las biografías de alguien tienden a ser valiosas porque casi todo el mundo quiere saber cómo le hizo. Entonces, tendemos a leer biografías de gente que tuvo éxito, biografías de personas que triunfaron, ¿no? Creo que de las primeras biografías, desde el punto de vista de empresas que leí, fue un libro sobre la historia de Henry Ford. Y te atrapa a leer, pero en prácticamente todos los libros biográficos te vas a topar sí o sí, tarde o temprano, con las costumbres que forman la cultura personal de quien es la esencia o la razón de ese libro. Diga conmigo: cultura. La cultura se conforma de las costumbres que eliges. La cultura se forma de las costumbres que eliges practicar, para bien o para mal. Y tú puedes tener el sueño más grande en una cultura, en una mala cultura, y eso puede matar tu sueño. Por ejemplo, te pueden dar el trabajo de tu vida, pero si tienes la costumbre de llegar tarde al trabajo, puedes perder el trabajo. ¿Entienden? Una mala costumbre, una mala cultura puede arruinar el sueño más grande de una persona. ¿Sabes? El problema no es el sueño. ¿El problema qué es? La cultura. Diga conmigo: la cultura. Leamos Salmo 92. Voy a leer primero el versículo 1 y 2, luego voy a brincarme al 10 y luego me voy a ir hasta el 15 y con ello termino. Bueno es alabarte, oh Jehová. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Bueno es, gracias, alabarte, oh Jehová, y cantar. Alguien diga: y cantar. Otra vez. ¿Cuántos creen y saben que ya había alabanza antes de que existiera el planeta Tierra? Significa que cantar no es cualquier cosa. Bueno es alabarte, bueno es cantar salmos a tu nombre, bueno es anunciar por las mañanas tu misericordia, y bueno sería anunciar
tu fidelidad cada noche. Versículo 10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados, todo el mundo diga plantados, lo más fuerte que pueda. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Padre, dale esta palabra sentido y dale tu corazón, Señor, y construye en mi vida la cultura correcta para el destino correcto, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de sentarse, busque dos personas y dile: tu destino está ligado a tu cultura. Tome su lugar. Tome su lugar, si son tan amables. Los meto en problemas si me bajo, entonces me voy a bajar. ¿Me ayudan? Qué amables son. Ahí está bien. Me gusta estar más cerca. ¿O será que estoy más ciego? Entonces, la biografía de David quizás es una de las biografías más habladas, más estudiadas, más analizadas y también más admirables. No porque David fuera perfecto, justamente por eso, porque era imperfecto. Porque si hay algo que tiene el poder de subsanar, contrarrestar, cuidar una naturaleza imperfecta, es una cultura correcta. Entonces, nadie aquí somos perfectos. Nadie aquí lo somos. Si nuestro destino estuviera ligado a nuestros defectos, ¿cómo sería nuestro destino? Pésimo. Si nuestro destino estuviera conectado con las deficiencias que tenemos, cosa que el diablo siempre trata de conectar. Por eso la gente dice: si tengo poco dinero me va a ir mal, porque está ligando su destino con una condición específica. Eso es una mentira. Los que hemos visto la mano de Dios y la provisión de Dios, sabemos que la economía o la cantidad de dinero de una persona no tiene nada que ver con su destino. Dios puede salvarte sin un peso en la bolsa. Dios puede llevarte a otras naciones sin una cuenta abultada en el banco. Así que, diga conmigo: mi destino está ligado a mi cultura. Una vez más, diga: mi destino está ligado a mi cultura. Por eso Dios se complacía de escoger personas con defectos. Moisés, tartamudo, y así muchas otras personas con distintas complicaciones existenciales. Escogió gente pobre, escogió gente que no tenía estudios, escogió gente de todo tipo, porque Él se complacía en demostrarle al mundo que si tú pones algo defectuoso en la cultura correcta, eso puede florecer y prosperar hasta su vejez. Eso, así termina el Salmo 92. Habla de cómo empieza la vida de una persona, utilizando el ejemplo de la mañana. Anunciar por la mañana. Diga conmigo: por la mañana. Dice: anunciar por la mañana. Está hablando del inicio de la vida de un ser humano. Está hablando de las costumbres con las que comienza su carrera en la vida. Y luego termina el Salmo 92 hablando de la vejez. Y por eso en los primeros dos versículos hace una breve reseña y una síntesis del amanecer y el anochecer de un ser humano. ¿Cómo empieza
y cómo terminará su vida. Y luego desarrolla lo valioso de descubrir que él mismo, David, con sus defectos, errores, trasfondos, problemas familiares, pudo llegar a donde tenía que llegar porque Dios le enseñó una cultura especial. Era la cultura del reino. Dios le enseñó cultura. Diga conmigo, le enseñó cultura. Básicamente, todo Levítico es la esencia escrita de la cultura del pueblo de Israel. Los niños de 12 años debían saberse de memoria todo el libro de Levítico para que crecieran sin problemas. A los 12 años, recuerdan que Jesús viene a los 12 años al templo. A los 12 años, un niño era considerado como adulto en el pueblo de Israel, porque una cultura hace muy maduro a un ser humano. ¿Están aquí? Hay culturas que retrasan la madurez de una persona, pero hay culturas que aceleran la madurez de alguien. Entonces, si ustedes ven a un niño de 10 años abrirle la puerta del carro a su mamá, ¿qué piensan de ese niño? ¿Han visto niños de 10 años hacer eso? Niños de 10 años abrir la puerta y decir, pasa tu mamá primero, tú no cargues, yo cargo las... Sí, esa era parte de la cultura del pueblo de Israel. Estoy hablando de somos gente de honor. Ya conmigo, de honor. Lo más fuerte que pueda. En la Biblia había pasajes que tenían que ver, te pesqué. En la Biblia había pasajes que tenían que ver con cultura. Todo Levítico es cultura pura. Cultura pura. Levítico, parte de Éxodo y parte de Números. Que en Deuteronomio se repite toda otra vez. Porque la cultura tiende a, si la gente se olvida de la cultura, tiende a dejar a la gente llena de miedo y de temor. Pero una cultura correcta quita muchos elementos de la vida de los seres humanos, depura muchos elementos negativos, destructivos y dañinos, los quita por naturaleza. La gente con la cultura correcta tiene mucho más fe que la gente con la cultura incorrecta. Entonces, cuando hablamos de este concepto, de lo poderoso de la cultura, hablamos por ejemplo de que los niños, les decía que los niños a los 12 años ya eran tratados como adultos. Llegaban como Jesús llegó al templo, tenían que citar las escrituras y los ancianos le decían, a partir de hoy te vamos a tratar como adulto. Básicamente significa que si cometes un delito te podemos meter a la cárcel a los 12 años. Y esa es la razón por la cual en el pueblo de Israel el tema de los delitos es un asunto completamente diferente de otros países del mundo. No tienen las tasas de delitos que existen en el mundo. ¿Por qué razón? Pues porque la cultura forjó en un niño, desde pequeño le hicieron saber que era responsable. Vea conmigo, responsable. Lo más fuerte que pueda. ¿Creen ustedes que una cultura de responsabilizar al niño desde pequeño lo hace madurar más? Por supuesto. Lo hemos visto en casos atípicos donde un hijo se queda sin padres y tiene que empezar a trabajar desde jovencito. En muchos lugares eso pasó. Se quedó huérfano, murió el padre, murió la mamá. El niño a los 10 o 11 años tuvo que empezar a buscar de qué trabajar. Cuando lo ves cómo ha crecido y ha prosperado, te das cuenta que ese niño maduró y empezó a hacer cosas de adultos cuando era. Porque ese es un principio poderoso de la cultura. Entonces, yo no sé ustedes, pero Dios es perfecto. Esa es la virtud. Cuando tienes a alguien con una cultura correcta, perfectamente diseñada, puedes colocar ahí un factor defectuoso y hacer que ese factor sirva, funcione, camine con todos los demás. Hablemos de fútbol por un instante. Aunque el equipo del cielo es Pumas, porque Apocalipsis dice calles de oro, mar de cristal y azul y dorado es Pumas. Y tienen unos primos en Monterrey, ¿no? Los Tigres. Que Dios los perdone. Y otros primos. Bueno, ya bien. Si tú pones a un buen jugador
en un equipo con la cultura equivocada, ¿se libera todo el potencial de ese jugador? No. Pero si tú pones a un jugador que va por primera vez a pisar la cancha de juego, rodeado de un equipo con la cultura correcta, ¿se libera su potencial? ¿Ya me entendieron? Es por eso que es importante la gente de la que nos rodeamos, los amigos que tenemos, la gente que elegimos a nuestro alrededor, porque afecta nuestro potencial. Y nosotros queremos llegar lejos porque nacimos para llegar lejos. Así que lo que hace Dios es rodear a la gente con la cultura correcta. Diga conmigo, mi destino está ligado a la cultura. Israel tiene menos delitos en muchas cosas en las que México y otros países del mundo tienen una tasa altísima de delitos, porque tienen una cultura diferente. Amén. Los aztecas tenían una cultura, los reyes en México. En México, en la época de los aztecas, no te enseñaban matemáticas. Recuerdan ustedes que éramos buenos en matemáticas desde hace mucho tiempo. No te enseñaban matemáticas ni agricultura, no te enseñaban astronomía, no te enseñaban ningún tipo de ciencia si primero no aprendías valores de educación. Así era la Secretaría de Educación Pública de los aztecas. ¿Vieron la palabra? Secretaría de Educación. Dígame una cosa, ¿los niños terminan más educados o menos educados? Es porque el diablo cambió ese concepto y la cultura lo ha cambiado. Hoy decimos es una persona educada y asumimos que educado significa que tiene estudios. Antes una persona educada era una persona que tenía valores, no estudios. Aleluya. La cultura entonces se convierte en algo valioso. Papás, si quieres que tu hijo acelere su desarrollo, madurez, crecimiento hacia su destino, coloca responsabilidades a temprana edad, que era lo que hacían con ellos. Amén. De entrada, los obligaban a memorizar las escrituras. Sí o sí. Porque se iba a convertir, era como obligarles a estudiar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Nada que ver en temas de perfección con las escrituras, pero era cultura. Diga conmigo, cultura. Entonces, David, siendo imperfecto, descubrió algunas cosas que en su temprana edad, desde el punto de vista cultural, el resultado de ciertas costumbres aceleraron su caminar en la vida. Y regreso al versículo 1 y 2. 4 cosas decía. 4 cosas. Bueno es alabar, bueno es cantar, bueno es anunciar por la mañana y por la noche. ¿Están aquí? Muy bien. Número 1. Toda cultura correcta debe tener una atmósfera de alabanza. La gente que tiende a alabar a Dios construye la atmósfera correcta para la cultura correcta. Entonces, en toda cultura poderosa hay canciones. Todas las culturas del mundo tienen música. Absolutamente todas las culturas, hasta los satánicos, usan música. ¿Me entienden? Porque se sabe. David dijo, y músico desde pequeño, bueno es alabarte. La costumbre de alabarte, Dios, siempre me hizo bien. Me ayudó con mi destino. Ahora lo veo cuando murió mi hijo, como fui a alabarte al templo. Y eso me ayudó a salir de aquella emoción tan compleja y de aquella crisis tan difícil. Cuando secuestraron a mi esposa y a mis hijos, recuerden que le secuestraron a su esposa y a sus hijos, ¿lo recuerdan? Alabarte fue la clave para salir adelante. Cuando enfrenté demonios, el primer demonio que estaba oprimiendo a Saúl, alabarte fue la clave. Cuando estaba solo, alabarte fue la clave. Él entendía que ciertas costumbres así hicieron la diferencia al verse
contrastado con otras personas de su misma edad, de su misma generación, de su mismo entorno, de su misma geografía. Él dijo: si hay algo que ha sido bueno, si hay algo que valió la pena, si hay algo en lo que nunca perdí, fue alabarte. Nadie pierde nada nunca alabando a Dios. Diga conmigo: bueno es alabarte. Entonces, ¿es bueno alabar a Dios o no? Así que si es bueno, si es una cultura poderosa, debemos de tratar de llevar la alabanza con nosotros a todas partes. Dice la Escritura: cantar salmos. Alguien diga cantar. Una cosa es que sea bueno cantar y otra cosa es que seas bueno para cantar. Aleluya. No tienes que ser bueno para cantar para que sea bueno cantar. Escriban esa frase porque es para Facebook. No, escriban en serio para que me la pasen al rato. ¿Cómo dije? No tienes que ser bueno para cantar para que sea bueno cantar. Mucha gente cree que como no es bueno para cantar, no canta. Y yo recuerdo eso por mi mamá. Mi madre, cuando empezábamos en la iglesia, no teníamos todos los instrumentos ni micrófonos, pues estábamos a expensas del sonido de la guitarra, que era muy fácil de opacar en un entorno pequeño. Y mi mamá tenía una voz de trompeta. Cantaba durísimo, pero cantaba súper desafinado. Pero tengo una cosa de recuerdo en mi cabeza que me daba risa. Porque recuerdo que mi mamá hacía el quehacer cantando. Toda mi vida, desde que tengo uso de razón, hasta que he llegado a la casa y he visto a mi mamá haciendo el quehacer, siempre está. Ahora, si me preguntan si es buena para cantar, no es buena para cantar. Entonces, cuando cantaba el domingo en la mañana y los de alabanza se preparaban, pero éramos 2 o 3 guitarristas, y mi mamá cantaba, nos sacaba de tono a todos en la iglesia y nos quedábamos mirando como: mamá, tantos ensayos y tú nos sacaste de. No podíamos con mi mamá, pero la presencia de Dios estaba ahí. Ahora, ser bueno para cantar, pues te permite posiblemente ministrar en un ministerio que tenga que ver con música. Pero el que sea bueno cantar no tiene nada que ver con que eches todo el gallinero cuando abras la boca. Yo recuerdo a mi mamá cantando mientras trapeaba y barreaba. Y barreaba, decía, es un nuevo verbo. Y barría. Y entonces ella lo hacía cantando, ponía a Manuel Bonilla. ¿Cuántos aquí conocieron a Manuel Bonilla? Levante la mano. ¿No? Ahí están los viejos de la iglesia. Manuel Bonilla cantaba en la iglesia de Moisés, básicamente, para que entiendan qué tan viejo era. Y entonces cantaba la isla de mis ensueños. Ay, qué mal. Ok, y estoy teniendo regresiones. Pero mi mamá cantaba y yo la oía cantar y oía a Manuel Bonilla y a mi mamá cantar y decía: es todo menos un dueto eso que estoy escuchando, ¿no? Es un mano a mano, ¿no? De a ver quién destruye a quién primero. Bueno es alabarte, oh Jehová. Bueno es alabarte, oh Jehová. Toda buena cultura debe tener una dosis generosa de alabanza. Una cultura de poder, de fuerza, porque recuerden que luego entra al tema de lo del búfalo. Pero básicamente quiero ahora concluir algo. Cuando dice bueno es por la mañana, diga conmigo por la mañana. En neurociencia se descubrió que el pensamiento dominante, el pensamiento al que le prestes más atención en los primeros minutos de la mañana, pueden afectar todo tu día. Así que cuando dice bueno es por la mañana, anunciar
Tu misericordia y tu fidelidad por la noche, lo que está queriendo decir es, aquellos que empiezan su día con gratitud van a terminar su día. Perdón, aquellos que empiezan su día con fe van a terminar su día con gratitud. Así que tienen que tener cuidado. ¿Cuál es el pensamiento dominante de tu vida cada mañana? Cada mañana cuando te despiertes, algo va a tratar. Pero, pastor, si en la mañana pienso un montón de cosas. No, ya sé que vas a pensar muchas cosas. Pero el pensamiento dominante en neurociencia es el pensamiento que atrapa tu atención por más tiempo al iniciar tu día. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si te levantas y está lloviendo y dices, híjole, hoy va a ser un día horrible. Si te clavas con eso, no vas a terminar tu día diciendo, Dios fue bueno. Amén. Así que debes elegir cómo comienzas tu día. Comienza tu día con alabanza. Diga conmigo, alabanza. Si comienzas tu día con fe, lo vas a terminar con gratitud. Si comienzas tu día con pasión, lo vas a terminar con gozo y con alegría. Básicamente, así comienza. Pero el rey David descubrió que esa costumbre en particular liberó un potencial en su vida que él no sabía, que era el poder de Dios. Versículo 10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. ¿Están aquí? Les dije que la cultura correcta puede tomar una persona imperfecta y puede liberar en él un potencial que la persona diga, wow, no me imaginé que pudiera hacer esto. Si tú siembras en tus hijos la costumbre de ahorrar, por ejemplo, o la costumbre de dar, o la costumbre de ser generosos, tus hijos van a ser prósperos de grandes. Sí o sí. Son 3 o 4 principios financieros básicos que si un niño los adopta antes de los 7 años, casi garantizan la prosperidad en su vida cuando crezca. Ahorrar, dar y ser generoso. Dígalo. ¿Otra vez? Voy a demostrarlo en su momento. Pero hablemos un poco entonces de el búfalo. Diga conmigo, el búfalo. Luego dice ahí en el versículo 10, seré ungido con aceite fresco. Casi todo lo que tiene que ver con el búfalo tiene que ver con su instinto. Recuerden que Dios hace cosas, crea cosas visibles, sobre todo mucho del mundo vegetal, animal y mineral, para dejarnos lecciones visibles, entendibles de cómo es Él, de su naturaleza y de cómo puede Dios hacer algo con nosotros. Por eso Él dice como búfalo. Alguien diga como búfalo. Ahora, entonces, hablemos un poco del tema del búfalo. Todo en el búfalo y la fuerza de un búfalo es brutal. Y quiero darles 4 datos sobre los búfalos, porque lo que Dios colocó como potencial en un búfalo, dijo, eso lo pueden tener mis hijos. Si comienzan con las costumbres correctas. Número 1, el instinto. Diga conmigo, instinto. Lo más fuerte que pueda. Recuerden que el motor del reino animal es el instinto. El motor del reino vegetal es el entorno. Lo verde, la vegetación, depende enteramente de que llueva, de que haya viento, de que haya sol. Su entorno. Si no hay lluvia, se seca. Así que depende enteramente. Luego, también tenemos el reino mineral. El reino mineral existe, pero no tiene vida. Y luego tenemos el reino vegetal, que vive por entorno. Y luego tenemos el reino animal, que vive por instinto. Diga conmigo, instinto. Y luego tenemos el reino de los hombres, el reino espiritual, que se vive por espíritu, por el espíritu que le ha sido dado. Y nosotros tenemos nada más y nada menos que el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo tiene ciertas costumbres? ¿O no? Por supuesto. Ahora, todo tiene que ver con instinto. Diga conmigo, con instinto. Muy bien. ¿Qué afecta el instinto de un búfalo? ¿Qué afecta? Número 1,
La gente que cría búfalos descubrió que a diferencia de las vacas, los toros y muchos otros animales como las ovejas o los borregos, el búfalo necesita forzosamente una sombra que lo cubra. La vaca puede estar en el campo abierto, con el sol inclemente, pero la vaca y el toro jamás van a tener las fuerzas. Dios no hizo que nosotros fuéramos vacas ni toros, sino como búfalo. Aleluya. Muy bien, entonces, la gente que cría búfalos descubrió que los búfalos solo se crían correctamente en entornos donde haya suficiente sombra. Diga conmigo, suficiente sombra. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? De vivir bajo autoridad de Dios. Del saber vivir bajo autoridad. De lo poderoso de tener una sombra que cubra nuestra vida. Esta sombra no es para aniquilarnos, no es para bloquearnos, porque les voy a decir qué sucede en los búfalos cuando no tienen sombra. Número uno, su temperatura varía demasiado. Es un problema en los búfalos. Su temperatura se dispara para arriba y para abajo. Básicamente la gente que no sabe vivir bajo autoridad tiene más problemas de inestabilidad emocional. ¿Están aquí? Tiene más problemas de inestabilidad. La gente que no vive bajo autoridad tiene más problemas de carácter. La gente que no vive bajo autoridad tiene más problemas de equilibrio. Así que eso no es una bendición, tener una sombra. Es maravilloso eso. Así que esta es la primera cosa. La gente que es más voluble es gente que tiende a no aprovechar la bendición de vivir bajo la autoridad de Dios en su vida. No puedes liberar las fuerzas del búfalo que Dios tiene preparadas para ti hasta que no aprendes lo valioso de eso. Número dos, los búfalos cuando no tienen sombra comen menos. Comen menos. Diga conmigo, comen menos. Voy a decirles algo que descubrí. Lo he descubierto porque soy observador. Hay gente que dijo, ya no es necesario ir a la iglesia. Bueno, aquí la Biblia termina diciendo, plantados en la casa de Jehová. Aleluya. ¿Se imaginan una planta diciendo, creo que no necesito maceta? ¿Cuánto tiempo va a durar? No va a durar lo mismo. Así lo dice la Biblia. El riesgo, el gran riesgo de la pandemia es que la pandemia nos llevó a casa, primero por un tema de salud, luego por un tema de temor y miedo, porque se empezó a morir personas cercanas a nuestro círculo. Eso nos atemorizó. Nosotros perdimos un hermano que era pastor en Estados Unidos por COVID. O sea, nuestro mundo cercano se vio afectado. Pero después de pasar de instrucción médica, luego por temor, luego se convirtió en un problema de comodidad. Ya conmigo, comodidad. Lo más fuerte que pueda. Y la comodidad no es presencia de lujos, es ausencia de esfuerzo. Hay gente que siente que está cómoda, pero no tiene nada, porque lo que está haciendo es huir del esfuerzo. Y tenemos una generación de jóvenes que están tratando de hacer el menos esfuerzo posible, ¿o no? Porque crecieron en una cultura donde lo que quieren es comodidad. Diga conmigo, comodidad. Lo más fuerte que pueda. Así que entonces, comen menos. Diga conmigo, comen menos. Les voy a decir lo que yo descubrí. Descubrí personas que decían, yo ya no tengo que ir a la iglesia para alimentarme, porque ahora ya puedo alimentarme solo en línea. Cuando es por causa de que estás enfermo, gloria a Dios, la tecnología es una bendición. Pero cuando estás sano y aún así ya no quieres ir a la iglesia, ya se convirtió en un problema. Y una bendición ya se convirtió en una maldición. Y lo voy a decir, porque la gente dice ahora, pues ahora puedo ver una conferencia en línea. ¡Qué padre! De hecho, ahora puedo ver muchos conferencistas en línea. Súper bien, pero ahora prestas menos atención que antes. Tu vida no es mejor, es más cómoda.
Pero necesariamente, no necesariamente estar más cómodo es estar mejor. Aleluya. Y una gran diferencia en eso. Diga conmigo, no comen. ¿Saben qué pasó con esa persona? Comenzaron haciendo esto. No puedo verla en línea. Empezaron diciendo amén, gloria a Dios, aleluya. Tomaban sus notas. Luego, con el paso del tiempo, los observé. Ahora se conectaban en línea. Empezaban los primeros 2-3 minutos. Iban a la cocina rápido porque estaban cocinando algo. Luego regresaban. ¿Saben cómo fue ese día? No se dan cuenta que era Dios hablándoles. Ahora ya no era tan importante. Diga conmigo, plantados en la casa de Jehová. Muy bien. Así que les afecta porque ya no comen, ya no leen la Biblia igual, ya no oran igual. ¿Saben en qué termina esto? Número 3, el tercer daño del instinto de un búfalo: ya no se reproducen. La reproducción es presencia de intimidad. Así que cuando alguien ya no se reproduce, es porque ya no está teniendo las personas con la cultura equivocada. Escúchame, si la cultura que tienes empuja tu intimidad con Dios, es una cultura correcta. Pero si la cultura que tienes te está robando intimidad con Dios, ya no es una cultura, una costumbre correcta. Y tu destino está ligado a tu... Amén. Muy bien. Así que 3 daños: temperaturas variables, comen menos y no se reproducen. ¿Cuál es el daño de no tener la atmósfera correcta? Personas más volubles de carácter. Ahora tenemos una generación que se enoja más que antes, es menos tolerante que antes. Niños que le gritan a sus padres, niños que se le ponen al tú por tú a todo el mundo. Es porque están en un entorno sin sombra. Les enseñaron a no respetar, a no depender, a no honrar ningún tipo de autoridad. Les enseñaron a quitarse la sombra de encima y ahora tienen un carácter. Aleluya. ¿Están aquí? ¿Sí o no? ¿Han visto eso pasar? ¿Conocen a alguien así? No lo señalen. Muy bien. Ahora, pero nosotros estamos aprendiendo y estamos entendiendo. Busquemos ahora entonces, ¿cuáles son las características del búfalo? Características del búfalo. Que hace que tenga una fuerza que no tienen los toros, las vacas, las ovejas, los bueyes, que no tengan nadie. Solo la tiene esa persona. Ya hablamos de lo valioso de una atmósfera correcta, una cultura correcta. Ahora hablemos de qué producen esas personas eso. Número 1, la estructura ósea de la cabeza del búfalo resiste el impacto de una bala directa. Wow, yo también me quedé así. Le puedes poner una pistola al búfalo apuntando a la cabeza, le puedes poner un plomazo y el búfalo, su cráneo va a resistir. Solo lo pueden hacer los búfalos. Diga conmigo, los búfalos. ¿A cuántos les gustó este principio? Significa que Dios te va a ser capaz de resistir cosas que otros no van a poder resistir. Van a ser capaz de que sobrevivas a cosas a las que otros no pueden sobrevivir. Otros no pudieron sobrevivir a un fracaso, pero tú vas a sobrevivir. Otros no pudieron sobrevivir a una pérdida, pero tú vas a sobrevivir. Otros no pudieron sobrevivir a una traición, pero tú vas a sobrevivir. Porque te voy a dar las fuerzas del búfalo. Curiosamente, esa fortaleza particular que el búfalo desarrolla en el sistema óseo de su cráneo es el fruto de que come alimentos que no come todo el mundo. Así que básicamente es la razón por la que nosotros comemos de un libro del que no come todo el mundo. Creen que no tiene el alimento, que no es la dieta correcta. Come Biblia y vas a tener un rostro. Amén. Así que el búfalo come cierto tipo de hierbas que las vacas no pueden digerir y no pueden comer, no pueden procesarlo. Pero el búfalo sí.
Así que tú y yo leemos la Biblia y tú y yo nos alimentamos de algo que el mundo no se puede alimentar. Y por eso ellos no pueden aguantar algo que tú y yo podemos resistir. ¿Quieres hijos resistentes? ¿Quieres hijos resistentes? Deben comer Biblia. Van a tener un cráneo de... Aleluya. Y la persona que está a tu lado, tienes cráneo de búfalo. Y a veces hasta la cara también, pero bueno, eso es otra cosa. Número 2. En realidad es el 3, porque el 1 es que come lo que otros no comen. El 2 es que eso hace que su cráneo tenga una resistencia que no tienen los demás. Número 3. Las astas, sus cuernos, pueden cargar un promedio de 350 kilos. Loco. 350 kilos. Aleluya. ¿Cuántos han visto el programa, esta serie muy buena en Discovery de Kilos Mortales? Levanten la mano. ¿Quién ha visto Kilos Mortales? Muy bien, se la recomiendo, es muy inspiradora. Pues cargarían en promedio a una de esas personas. 350 kilos. El búfalo puede cargar lo que ningún otro animal de la creación puede cargar con sus cuernos. Básicamente, ¿qué quiero decir? Que estás hecho para hacer cosas grandes que otros no iban a poder hacer. La cultura correcta libera el potencial para que puedas hacer lo que otros no pueden. Así que si comes lo que otros no comen, que es Biblia, vas a resistir lo que otros no resisten y vas a lograr lo que otros jamás podrán. Diga conmigo, cultura, lo más fuerte que pueda. Ahora entonces, ¿por qué mi Biblia se hace? Ya la vi. Ok. Entonces, diga conmigo, podría hacer cosas que otros no pueden hacer. Tienes un Moisés que puede sacar a toda una nación de millones de personas, liberar millones de personas de Egipto. Liberarlas en su nación es una cosa, sacarlas de una nación. Imaginen un hombre que saca toda la población de México y se la lleva a otro país. Eso fue lo que hizo Moisés, no sé si lo habían pensado. Pues es muy fácil pensar liberar a alguien en su propia tierra. Eso está bien, pero se llevó a todo el país entero a otro país. Aleluya. Y además se los llevó al desierto de Juárez. Y ahí los mantuvo 40 años. ¿Cómo hizo algo tan grande? Porque Dios estaba con él. Noé construyó un arca que le costó 120 años construir, porque Dios estaba con él. Sansón sacó la puerta porque Dios estaba con él. El mismo Dios que está contigo. Pero solo si tienes la cultura correcta, tu destino está ligado a tu cultura. ¿Cuántos lo creen? ¿Me regalan 10 minutos más? 10 más y termino la introducción. Muy bien. Número 4, esta parte me gustó más. Son 6 sus características. Sí, me faltan 3 y termino, pero me gustan mucho. Sus patas, diga conmigo sus patas. Ya brincamos de las astas, ahora a las patas. El búfalo es el único animal 4x4. Las mujeres no saben de qué estoy hablando posiblemente, pero los hombres pueden decir amén, aleluya, gloria a Dios. Porque todo hombre tiene un gusto culposo por una camioneta 4x4 alguna vez en su vida. Dice, yo quiero tenerla. No saben ni lo que significa, pero queremos tener una 4x4. Aleluya. Bueno, básicamente, ¿qué quiero decir? Que cada pata trabaja de manera independiente. ¿Y saben cómo funciona? Es muy simple. Cuando el búfalo se atasca en el lodo, cuando toca un terreno lodoso, cenagoso, que lo puede detener o frenar, lo que hace es que su sistema le permite desconectar las patas delanteras de las patas traseras. Por eso es 4x4. Entonces, hinca las patas de atrás. Y con las patas hincadas empieza a mover como si estuviera nadando
empieza a mover las patas de adelante. Pero para que las patas de adelante le permitan avanzar y salir del terreno cenagoso, necesita tener las patas de atrás hincadas. ¿Ya me entendieron? ¿Ya me entendieron? Mientras no dejes de orar, no vas a dejar de avanzar. Mientras no dejes de orar. Esta es la cultura de un búfalo. Cuando sabe que está en problemas, lo primero que hace es doblar sus rodillas. Es una cultura poderosa. Los hombres ya no se hincan para orar. Se quiebran la cabeza de cómo salir. Mijo, te voy a dar fuerzas como el búfalo. Dobla la rodilla, vas a ver cómo te ayudo a salir del problema. Así que, varones, cuando hay una bronca, una dificultad de cualquier tipo, doblen su rodilla. De paso le van a enseñar a sus hijos cómo se doblan las patas. Aleluya. Pero si doblas la rodilla, te vas a tardar menos tiempo en salir. ¿Están aquí? Hay personas que siguen. Escuchen, el problema es que si no dobla las patas de atrás, se atasca. Pero el doblar las patas hace que distribuya parte del peso, y con las patas de adelante tiene una fuerza brutal para jalar todo el peso hasta que lo saca de ese lugar peligroso. Amén. No sale con la cabeza, sale con el instinto. Y lo que es instinto en el reino animal se llama Espíritu Santo en el reino espiritual. Así que tú tienes un problema. Todos los varones hemos hecho esto. Todos los casados también lo hemos hecho. Y los que se van a casar lo harán. Aleluya. Cualquier parecido con la realidad es a propósito. Es que, ¿y ahora qué vamos a hacer? Hacemos esa pregunta. ¿O no? Bueno, los búfalos no lo preguntan. Preguntar ya significa que no está sirviendo el 4x4. Su instinto les dice, ¿qué cosa? Dobla la rodilla. Papás, si algo se atora, ¿qué cosa? ¿Cuántos papás quieren adoptar esa costumbre? Levante la mano. Es una cultura poderosa. Porque tus hijos van a aprender cómo salir de sus conflictos, cómo salir de sus angustias. Este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus. ¿Qué hace Daniel cuando está en conflicto? Se va a orar, a doblar las rodillas. El que no deja de orar no deja de avanzar. Dije, el que no deja de orar no deja de avanzar. Si te estás deteniendo, quizás porque tu oración se ha detenido también. Cuando están en pantanos, lugares de amenaza, de riesgo, de estancamiento, de aflicción, doblan sus rodillas. Número 5. Son el único depredador natural de los leones. Son el único depredador natural de los leones. Básicamente, los leones los respetan. Y no sé por qué, anoche que estaba pensando en predicar del mensaje, estaba de chismoso viendo videos culturales. Yo les llamo videos culturales en Facebook para que nadie me regañe. Y hay un video de National Geographic de una manada de búfalos jugando con un león bebé. O sea, jugándolo mientras lo están masacrando. ¿Por qué? Les voy a decir, el instinto del león funciona así. Si se encuentran con un león bebé, no siguen su camino, se detienen y lo asesinan primero. A diferencia de otros. Cualquier otro animal vería al león chico y diría, se sigue. Pero el búfalo, por instinto, asesina a los leones bebés. ¿Por qué razón?
su instinto hace que asesine algo pequeño antes de que crezca. Eso es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros. El Espíritu Santo nos dice cuando algo no está bien dentro de nosotros antes de que crezca lo suficiente para que nos haga daño. ¿Están aquí? Y la persona que está a tu lado: tienes que matar a tus leones pequeños. Ahora, ¿saben qué pasa cuando ves un león pequeño? Dices: ay, qué bonito, está chiquito. Hasta lo alimentas. Los búfalos los asesinan. Porque Satanás anda como... Recuerden que Satanás es serpiente en Génesis, es dragón en Apocalipsis. Ha crecido. En Génesis te muerde, pero en Apocalipsis dice tiene poder de devorar. Así que siempre que vean, por ejemplo, en un niño una mala conducta, cuando digo una mala conducta, puede ser que esa conducta ya tenga maldad. ¿Están aquí? Cuando vean en sus hijos una conducta que ya lleva una dosis de maldad, no digan: está chiquito. Digan: está chiquito, es perfecto tiempo para matar ese león pequeño. ¿O no? Ay, es que se quedó con el cambio y no te dio el cambio de las tortillas. Okay, deja crecer ese león pequeño. ¿Dónde va a terminar? ¿Me entienden? Muchos papás hemos visto leones pequeños en nuestros hijos y no hemos hecho nada al respecto. Aleluya. Ahora sí estoy afinado, ¿no? Pastor era de cultura, no de fusilamiento, pero el león le tiene miedo al búfalo. Y el que es como león te va a tener temor a ti. Cuando sientas que un pensamiento o una emoción equivocada, rencor o enojo, estás viendo un león que no lo dejes, asesínalo. ¿Cómo? Perdona, suelta, bendice, apúrate a hacerlo. Entonces el búfalo ve al león chiquito, se para y se va detrás de él, lo masacra. Dice la gente que estudia esto, los hace pedazos. Pueden ver ese video, búsquenlo en video. Ahorita no, ya todo el mundo iba a querer sacar, pero búsquenlo cuando salgan de aquí, lleguen a su casa. Busquen el video de búfalos jugando con un león pequeño. Se ve horrible el video, horrible. Ya les desperté la curiosidad de verlo, ¿sí o no? Levante la mano los que lo van a buscar. Levante la mano. Qué chillones, yo sí lo buscaría. Muy bien. Diga conmigo: somos los depredadores de Satanás. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y por último, pero no menos importante, por último de las características del búfalo, antes de llegar al versículo 12 para el 15, que es la parte final, y que podamos cerrar esta día de cultura. En la gente con la cultura correcta, el potencial se libera de manera diferente. Como un búfalo, dijo David, me di cuenta de todo lo que me tocó vivir y ver en carne propia por la costumbre de alabarte en las mañanas. Todo lo que despertó en mí esa pequeña costumbre. Su joroba. ¿Han visto los búfalos que tienen una pequeña joroba? ¿No? La jiba. Me dieron ganas de decir algo, pero no lo voy a decir. Su joroba está hecha de aceite. La joroba del búfalo es grasa pura. Cuando ve a sus enemigos, cuando los leones no son pequeños, cuando el león es grande y ahora tiene una amenaza real enfrente, empieza a menearse. A menearse con cierta fuerza y energía. Cuando hace eso, no es porque está nervioso, no es porque tiene miedo, está generando calor interior intencionalmente. ¿No me entendieron? Está provocando fuego dentro de él. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, esto es lo que sucede. Conforme se sigue moviendo, el calor y la temperatura de su cuerpo crecen
y el aceite que tiene en el lomo empieza a correrle por todo el pelaje y el cuerpo. Es increíble. Así que la grasa se empieza a hacer líquida y empieza a salirle por los poros. Y cuando el león se le avienta y se le vuelve a aventar, el búfalo solo dice: soy jabón y me resbalo. El león no puede poner sus garras, puede atacarlo, puede estar encima de él, pero no puede hacerle daño, porque el aceite de la unción, este menearse del búfalo, es la danza del pueblo de Dios. La razón por la que danzamos y la razón por la que cantamos y la razón por la que celebramos a Dios es porque Él dijo: miren, pero tú aumentarás mis fuerzas como el búfalo, seré ungido con aceite fresco. La referencia de ser ungido justo después de nombrar al búfalo es porque habían visto a los búfalos y sus jorobas. David había observado cómo escapaban los búfalos de los leones y dijo: wow, ese danza, yo también. Básicamente, ¿saben quién le enseñó a danzar a David? ¡Un búfalo! Así que lo aprendió. Y una vez que aprendió Pedro dijo: cuando te halles en diversas pruebas, ten sumo gozo. O sea, lleva tu alegría y tu alabanza a un nivel un poco más. Sube la temperatura, súbele al volumen de tu alabanza. Deja que el aceite de Dios, el aceite fresco, corra por ti. Tus enemigos puede que estén encima de ti, pero no te van a poder hacer daño. ¿Es bueno o no es bueno alabar a Dios? No empiecen su día con redes sociales, empiecen su día con alabanza. Versículo 12, ya casi termino. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro. Plantados, todo el mundo diga plantados. Esta es una palabra importante para Cornerstone en Monterrey. La palabra plantado es la palabra comprometidos. La gente que está plantada significa que tiene raíz en un lugar y eso le permite crecer y extenderse. Por eso el diablo ha tratado de sembrar la mentira de: tú ya no tienes que ir a una iglesia, puedes salirte de la maceta. Mijo, puedes salirte de la maceta y aunque el planeta Tierra esté lleno de tierra, tarde o temprano te va a hacer daño no tener un lugar donde echar raíces. Y no se pueden echar raíces virtuales, no existen las raíces virtuales. No existen. Las raíces necesitan tierra. Desde la creación y hasta el último día de la creación, los árboles necesitan raíces y las raíces necesitan tierra para crecer. Tú cambia a una planta muchas veces de maceta y nunca va a tener el tamaño que pudo haber alcanzado. Amén. Todo el mundo diga plantados. Dice: en los atrios de nuestro Dios florecerán. ¿Cuáles son los atrios? En el lugar de la alabanza. Otra vez el rey David. Y luego dice: aún en la vejez fructificarán. Esta parte me gusta. Está diciendo: este no es un asunto que sirve por 2 días en tu vida. No es un asunto que solo sirve para ciertas épocas. Es un asunto que sirve todos los días de tu vida, todas horas. Cuando seas viejito vas a decir: sigue sirviendo. Es maravilloso eso. Alguien diga: sigue funcionando. Le funcionó a David 1000 años antes de que Jesús naciera. Le funcionó a los discípulos cuando Jesús se fue. Y nos sigue funcionando hoy, 2000 años después. Alguien diga: sigue funcionando. Así que termina diciendo así: para anunciar. Diga conmigo: para anunciar. Una buena cultura no es algo que debes callar, es algo que debes compartir con los demás. Pero nadie quiere una cultura que no le enseñe, que ha probado que pueda ser resistente. Por eso Dios nos hace pasar por ciertas pruebas, para que la gente que está afuera diga: ¿y ese por qué resistió? Tú le digas:
porque Dios me ama. Para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Diga conmigo, no hay injusticia. Voy a terminar. Una de las cosas que más daño nos hace a todos los seres humanos es este sentimiento de injusticia. Diga conmigo, injusticia. Satanás logró que Eva pensara que Dios estaba siendo injusto con ella. ¿Están aquí? Los hijos se separan de los padres cuando piensan que sus papás están siendo injustos con ellos, ¿o no? Las parejas sufren cuando uno piensa que el otro está siendo. Las relaciones interpersonales sufren cuando tú crees que alguien está siendo. David dijo así: acabo de hacer un resumen de toda mi vida. Desprecio desde mi mamá, desprecio de mis hermanos, desprecio del rey, desprecio de los generales, desprecio de mi esposa, desprecio de mi hijo Absalón. Yo que maté un Goliat, yo que liberé a una nación, yo que construí el tabernáculo, ¿por qué a mí? ¿Van conmigo? El rey David terminó su día diciendo: Dios tenía razón. ¿Están aquí? Diga conmigo, Dios tenía razón. Básicamente descubrió que en todo había un propósito. Y eso le bendijo. Dije, eso le bendijo. Dije, eso le bendijo. Póngase de pie, por favor. Chicos, tomen su lugar en la alabanza lo más rápido que puedan, si son tan amables. Vamos a cantar el segundo canto de alabanza, el segundo. Pero vamos haciéndolo. Recuerden que David dijo: mi cultura es voy a cantar todos los días. Sumó esta alabanza, sumó esta actitud poderosa. ¿Saben qué era hermoso? Ser rey y seguir alabando a Dios. Ser rico y seguir alabando a Dios. Ser próspero y seguir alabando a Dios. Tener todo y seguir siendo tan sencillo para venir a la presencia de Dios. Y no tener miedo de dar un grito de júbilo. No tener miedo de volver a sudar. Su mujer le dijo: se te mueven las enaguas, David. ¿No ves que vas a oler mal? Eres un rey. Y él dijo: hago esto porque Dios me ha honrado. Porque él había empezado sus días con gratitud. Diga conmigo, con gratitud. Y terminó su vida diciendo: mi Dios tuvo siempre razón. Dios siempre tuvo razón. Hermanos amados, entregarle nuestra vida a Dios no es que Dios te dé la razón, es que tú le des la razón a Dios. Amén. Levante sus manos al cielo por un momento. Vamos a hacer un ejercicio, porque vamos, después de orar por un momento, quiero primero que alabemos a Dios por unos segundos y luego vamos a entrar a otro momento valioso del reino. Pero el segundo canto de alabanza, uno que era muy movido: el agua es mía. Levante sus manos. Pero tú me darás fuerzas como el búfalo, dice la escritura. La Biblia dice: bueno es alabarte. Así que por unos 30 segundos, con tus manos levantadas, bendice el nombre del Señor con tus propias palabras.
A los 30 segundos la alabanza va a arrancar y entonces vamos a alabar a Dios por otros segundos y vamos a decir: es bueno cantar también delante de Dios, es bueno alabar, pero primero la palabra alabar es que no lo estoy haciendo cantado, es que yo te lo quiero decir de corazón a corazón, cara a cara, decirte: Dios ha sido bueno conmigo hasta el día de hoy. Yo debería estar muerto, pero estoy vivo. He llegado hasta donde he llegado porque me diste fuerzas, me permitiste resistir, aguantar lo que otros. Te amo, Dios, te bendigo. Vamos, que la iglesia abra su boca y se lo diga con todas las fuerzas de su corazón. 15 segundos más de alabar su nombre antes de cantar con todas las fuerzas de nuestro corazón. 15 segundos más donde le digas: te amo, te bendigo, te agradezco, gracias por darme este alimento, esta cultura de tu reino, Señor, en el nombre de Jesús. Algo nuevo está por comenzar. Dígalo. Tus hijos claman por un despertar. Algo nuevo está por comenzar. Tus hijos claman por un despertar. Cielo y tierra te adorarán. Dilo. Tu reino y gloria se establecerá. Cielo y tierra. Cielo y tierra te adorarán. Tu reino y gloria se establecerá. Cantando santo, bueno e incomparable Dios. Cantando santo, bueno e incomparable Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Tu cultura está ligada al destino que vas a tener en esta tierra. Por eso invertimos en cultura, porque invertir en cultura es invertir en el destino de tus hijos, en el destino de su matrimonio, en el destino de sus nietos, en el destino de Cornerstone Monterrey.